Hoy vamos a hablar sobre los torneos medievales. Los torneos medievales no son otra cosa que aquellas justas entre caballeros que uno veía en las películas de Robert Taylor, en Ivanhoe, esas cosas así de la Edad Media, en donde un caballero venía de una punta, el otro de otra, todos con el caballo muy vestido, ellos también luciendo armadura, pero ricos adornos, y venían con una lanza uno de cada lado. A eso le llamaban torneos. De eso vamos a hablar hoy, que es mucho más divertido de lo que parecía en las películas. Los torneos medievales tuvieron lugar en Europa aproximadamente a partir del siglo X. Los caballeros, de forma individual o en grupos, entraban en combates simulados que tenían algo parecido al agón griego, al combate sin encono. Era diferente del gladiador romano, más parecido me parece a los combates griegos. Pero tenía sí un grado de violencia y de peligro que en el combate griego conviene creer que no había. Lo que no quiere decir que no lo hubiera. El caso es que entraban en combates con el propósito de mostrar su valor, como en el agón griego, o en todo caso su lealtad a una dama o su destreza en el manejo de las armas. Había un estricto reglamento y una serie de costumbres que debían ser tomadas en cuenta seriamente. Al que transgredía aquellas reglas podría tocarle el destierro, o la muerte. Un detalle que no aparecía en la competencia griega, en el agón griego, era la aparición de una dama a quien el caballero hacía donación de su acto de arrojo. Hacía hazañas el caballero solamente para acrecentar el honor de la dama. Esto era una convención, que las hazañas de un hombre acrecienten el honor de una dama determinada, es cosa que no está clara para todo el mundo. No todo el mundo opina así. Pero menos personas opinarían de esta manera si supieran que el honor de la dama en cuyo beneficio se hacían las hazañas correspondía a una dama que no era la mina del tipo. A veces era la mujer de otro. Y ya esto de hacer hazañas para la mujer de otro es todo un asunto. Hablemos de la relación que tenían estos torneos con los romanos. Sabemos que los romanos gustaban mucho de las fiestas del circo. Allí se veían toda clase de batallas singulares, hombres desnudos contra leones. Esto era una batalla injusta, por ejemplo, y a menudo breve. Cuanto más injusta es una batalla, cuanto más de pareja, si usted quiere, menos dura. A veces duraban poquísimo, como se ha dicho, un hombre contra un león. No veo por qué el poner que desnudo... no veo por qué el estar el hombre desnudo significa una ventaja para el león. No se me ocurre ahora. Desarmado, querrá decir. No sé, acá dice desnudo. Una cosa es desnudo y otra desarmado. Bueno, estas luchas duraban poco, pero a veces eran más parejas, dos gladiadores, que por ahí estaban todo el día, una jornada, y ninguno de los dos se moría. Como hay gente que no hay manera de que se decida morirse de una vez, que nos tenemos que ir a casa, decía el público. Esta afición al circo que tenían los romanos no terminó con la caída del imperio, pero la insistencia de la iglesia en la aparición del cristianismo hizo que aquellos duelos se suavizaran hasta el punto de evitar la muerte. Pero los violentos encontronazos siguieron y a veces, en estos torneos de los cuales vamos a hablar ahora, las heridas eran muy graves. Se asegura que los torneos tuvieron su cuna en Francia. Luego veremos que allí tuvieron su fin, ¿no? El primero tuvo lugar ante la vista del rey Godofredo II, señor de Brully, allá por el 1066. Un año que tuvo su importancia, como saben ustedes. Se daba el nombre de gualdanas a unas tropas formadas por jóvenes de las mejores familias del país que se reunían a caballo, con traje, con armas, recorrían la ciudad fingiendo combates. En los torneos de las gualdanas solían lanzarse dos caballeros con armas corteses. Eran corteses porque no te mataban. Una espada cortés no era la espada de Hernán Cortés, sino era una espada sin filo y sin punta, que a lo único que aspiraba
era a desmontar al tipo. Claro, después si el tipo se desmontaba y se rompía la cabeza, que se jorobara, a mí que me importa. Bueno, ocasiones para los torneos. Bueno, grandes solemnidades de la iglesia, la Pascua, por ahí cuando coronaban a algún rey, un bautismo, casorio de algún príncipe, una victoria o una paz. Entonces aparecía un heraldo, a menudo venía acompañado por 2 minas, 2 doncellas, pasaba por los castillos llevando cartas a los muchachos que eran tenidos por adalides de más nombradía, los más valientes, los demás cartel. Invitaba. Y también invitaba a todos los caballeros que encontraba en el camino. Tipo iba de castillo en castillo, por ahí encontraba un punto en el camino, le veía cara aparente y lo invitaba. El que quería entrar en la liza o campo debía presentarse a los heraldos para acreditar nobleza y experiencia. Para lo primero mostraba el escudo. Muéstreme el escudo, le decían inmediatamente al caballero que se presentaba. Y para garantizar lo segundo, que ya no me acuerdo qué era, pero me parece que experiencia, se examinaban. Primero tenías que exhibir una cicatriz importante. Si no tenías una cicatriz importante, se conjeturaba que no tenías experiencia. Me dirá usted o alguno de la última vida, ¿y qué pasa o qué pasaba con aquellos caballeros que habían tenido la suerte de no padecer ninguna herida? Entonces, bueno, qué sé yo, le contesto yo. También podías mostrar unas actas, se buscaban los antecedentes del pretendido participante. Sí, se descubría que alguna vez había sido acusado de cobarde, no participaba. Si había sido acusado de descortés, tipo encogerse de hombros así delante de alguna mina o algún reinaldo, o si había sido indigno del amor de una mujer, no lo dejaban participar. Repito, si el tipo había sido indigno del amor de una mujer, no lo dejaban participar. Pues habría en estos tiempos muchos campeonatos desiertos. Bueno, una posibilidad, en este último caso, era pedir perdón a las muchachas, incluso a muchachas desconocidas, a las que el aspirante no les hubiera hecho daño alguno, y prometer para lo sucesivo mayor respeto. Respeto a las mujeres y a las leyes de la caballería, que eran más o menos lo mismo. Bueno, una vez que estaban los anotados, se levantaban unos espléndidos pabellones, se construían barracas lujosas para dar abrigo a los invitados en el sentido de participantes, y también a aquellos que caían de mirones. Bueno, los mejores puestos, naturalmente, se reservaban a las damas, que solían presentarse, atención amigos, con las desnudeces más seductoras. Venían con ajustados corpiños, con vestidos cubiertos de escrituras de todas clases. ¿Cómo escritura? Claro, escritura del terreno, inscripciones, me imagino. Inscripciones, como grafitis. Claro, como decían que decían cosas alusivas. Claro. Paso de Uspallata. Un estrecho. Claro, Estrecho de Magallanes, Claro. cosas así. O, no sé, cosas de la literatura. Sí. O promesas para los vencedores. Promesa para los vencedores. Aquí el brazo argentino triunfó. Chumón. Claro, bien, en fin. Algunos de los asistentes llevaban unos cuernos enormes en la cabeza, a veces sin saberlo. Las damas se peinaban con torres de hasta medio metro. Y también estaban los caballeros de cartel, jueces de campo. Los jueces debían fallar justamente sobre la bravura de los campeones y sobre el mérito de los golpes. En un lugar donde no podía pasar desapercibida la más mínima circunstancia, se colocaban los mariscales de campo, que eran encargados de mantener las leyes de caballería, de dar avisos o de ayudar a algún malherido. Una especie de referee mezclado con masajista. En aquellos torneos era frecuente la siguiente situación. Aparecían mujeres que con sus encantos arrastraban a algunos hombres, debió ser un espectáculo digno de verse,
a participar de las más violentas luchas, incluso a los menos capaces. Tenían por costumbre darle una prenda, un pañuelo, un guante, qué sé yo, una capelina, cosas así, al caballero que iba a combatir por esas. El caballero iba con la prenda ensartada en la lanza, ¿eh? Y cuando un caballero recibía una prenda de esta, tenía que ir y pelear, por difícil que fuese la contienda. Y en esta piel de Montmorency, un noble que, llevado por Mademoiselle Josinan, tuvo que pelear en una misma tarde un montón de veces y lo derrotaron siempre. Primero la mina le dio un brazalete y Pierre perdió. Después le dio una banda y perdió otra vez. Más tarde un rulo, después un lazo, después otro rulo, un pedazo de falda, una perla de su collar, otra. Y el pobre Montmorency cayó en todas las justas. Al final, exhausto, ya al final de la tarde, se acercó al sitio de la Josinan, le tiró un zapato y se fue. Y lo expulsaron del torneo. El detalle era que si a vos una mina te daba una prenda, vos no podías devolvérsela si no ganabas. No podías devolvérsela con honor. Se cuenta que en un torneo dado en los jardines del viejo Louvre, antes de que se convirtiese en un museo, sucedió que la mitad de las mujeres se vieron despojadas de todo adorno y abrigo. Los habían entregado para que se adornaran sus campeones, ¿eh? Pero estos no habían podido devolver con honores las prendas a sus queridas, de manera que éstas quedaron ahí medio desnudas, porque ya después de la quinta competencia habían tenido que empezar a entregarle prendas menores. En un torneo que se celebró en Carignan, el caballero vencedor, Luis de Bretagne, rehusó el premio diciendo que era deudor de la victoria al pañuelo que le había obsequiado su dama. Obsequiado, dije. Dama que por otra parte tenía por esposo al señor de Dijon. Así que el pañuelo fue devuelto a la dama en presencia del marido, quien, según los documentos, conociendo la honestidad de buen caballero del tipo, no consiguió celos. O sea que el tipo no aceptó el premio que daban aparte, porque dijo que la única merecedora del premio era la dueña del pañuelo. Y hizo todo este babeo, todo este baboseo, lo hizo frente mismo al marido de la tipa, que se le aguantó piola. El triunfador solía correr hacia el sitio en donde se ubicaba su amada que, como digo, no necesariamente era su amante, era un amor unilateral de este. Y después de la bendición de los jueces y de la devolución de la prenda obsequiada, el caballero podía recibir la recompensa, que era un beso en la frente. Repito, un beso en la frente. Me han pegado vuestro nati. Lanzazo hasta en la pera. Sí. ¿Qué me han dado de recompensa? Un beso en la frente. Un beso paternal, lindo. Maternal, en todos casos. Bien. Bien. Más tarde, rodeado de los trofeos de las armas de los vencidos, que es otra cosa, se lo trasladaba al castillo del señor de aquellas tierras, al dueño de la cancha. Ahí era desarmado por las damas y doncellas. Venga que lo desarmamos. Quiero decir, le quitaban las armas, ¿no? No piensen que lo descuartizaban. Y ocupaba el puesto de honor en el banquete. Las damas más encantadoras le daban de beber y le servían delicados manjares. Y el vencedor tenía la obligación de mitigar la derrota de sus adversarios con comentarios corteses. Ajá. El lanzazo que le pegué en el hígado al conde de Lautremont fue de pura suerte. Adelante, Monsieur de Richelieu. Disculpe si lo achuré esta tarde, pero son cosas que pasan. El caso es que los más excelentes golpes, las proezas, los actos de generosidad eran anotados en registros por oficiales de armas y se hallaban repetidos, los repetían, digo,
de castillo en castillo por un juglar experto en estos eventos. O sea, se anotaba todo lo que sucedía y después iba un juglar a otros castillos y comentaba lo que había pasado. Se lo dice el juglar, a Julián no lo pueden ganar, y con la fatal el escudo te manda a guardar. Eso sí, es verdad, con Roberto no quiso pelear, así canta un juglar, y me voy porque viene Julián. Gracias. Así cantaban los juglares. Había muchas clases de eventos, digamos. Ahí estaba el carrusel, que era una lucha entre carros. La sortija, ya este era un ejercicio sin peligro. Tenían que ensartar el anillo de alguna de las minas que andaba por ahí. Pero primero se lo sacaban, ¿no? Ah, bueno, Claro, lo colgaban. Como ahora, va. Otro era el maniquí, que era un maniquí movible. Lo deben haber visto ustedes en las películas. Estaba dispuesto sobre un eje de tal manera, herido en otra parte que no fuera la frente, se volvía y descargaba un palazo sobre el caballero torpe, ¿no? Casi todos estos encuentros comenzaron a desvirtuarse con un acontecimiento que sorprendió a todo el continente y del que hablamos mucho aquí. Nos referimos a la muerte del rey Enrique II de Valois. Todo sucedió cuando el rey decidió casar a dos de sus hijas. Isabel la casó con Felipe II. La otra era Margarita, que después fue la reina Margot y que después fue mujer de Enrique IV. En este caso, el candidato era el duque Manuel de Saboya. Y para festejar, armó unos torneos, Enrique, y participó él mismo. La reina, Catalina de Medici, estaba aterrorizada, ¿no? Porque algunos astrólogos habían dicho que le iba a ir muy mal al rey aquel día. Uno de esos astrólogos era Nostradamus. En una revista, en la revista Descubrir, creo que es, salió la vida de Nostradamus y algunos de sus aciertos, uno de los cuales quizá el más notorio fue. Los astrólogos decían que el rey iba a poner fin a su reinado con ese duelo. Pero Enrique fue igual. También estaba la amante de Enrique, Diana de Poitiers, cuyos colores lucía el reinaldo, tenían los colores del amante, blanco y negro. Bueno, empieza el torneo, saluda a las damas, Enrique, y corre ahí brillantemente contra el duque de Saboya, después contra el duque de Guise. Todo iba bien. La reina le dijo, no corras más, por favor. Pero el rey dijo que correría por amor contra el conde de Montgomery. Los contrincantes se abalanzaron uno contra otro y la lanza del de Montgomery se rompió sobre el casco del rey con tal violencia que el yelmo se abrió, se le metió la lanza por el agujerito ese que tienen, le entró en un ojo y ¿para qué te voy a contar? El rey dijo estas palabras, estoy muerto. Haciendo una evaluación rápida y precisa de la situación. Sabemos bien que el dudoso cirujano Ambroise Paré intentó una trepanación para curar al rey, pero no funcionó. Finalmente, una infección acabó con la vida de Enrique II, era el año 1551. Y así terminaron aquellos torneos. La Iglesia empezó a temer otros accidentes y a sugerir que ya no hubiese más torneos. Se llegó incluso a negar la sepultura cristiana a los que murieran en esos torneos, etc. Al final los combates fueron prohibidos. Incluso antes se había conocido el caso de Lord Surrey, quien pereció víctima nada menos que de Charles Lawton, de Enrique VIII, ¿no? Había desafiado... mire lo que había hecho Lord Surrey. Parece que desafió a todo el que atravesara el puente del Támesis para probar que su amada Garaldina era la más hermosa entre las hermosas. Se plantó ahí y dice, a ver, ¿quién pasa
el puente del Támesis y me discute que mi novia Garaldina, no sé si era la novia, quizá era la amada, quizá era la mujer de otro Gil, es la más hermosa entre las hermosas. Y se enteró Enrique VIII y dijo, no, mi amigo, la más hermosa es Ana Bolena. Y fue y cruzó el puente del Támesis, se enfrentó con Sarri y lo mató. En un torneo, ¿no? No hizo... Mucho peor le fue a Ana Bolena, realmente. No la venció Enrique VIII en un torneo a su mujer Ana Bolena, sino que le cortó la cabeza, pero por otra razón. Bien, ¿a quién dedicaremos esta charla, esta explicación de los torneos medievales, de su reglamento, etcétera, ¿no? A mí me hubiera gustado participar en alguno. Hay ciertas cosas en la moral, en la ética caballeresca que son dignas de mención, Alejandro, y de Bueno, hacer dedicatoria, ¿no? hazañas en honor de una dama está bien. Y pensar que el amor de una dama lo impulsa a uno a ser más valiente y a ser mejor, está bien. No sé si es cierto, pero está bien proceder como si lo fuera. Y en algún caso yo creo que puede llegar a ser cierto. Lo que también es cierto es que no se puede sacar aceite de las piedras. Yo creo que se puede brindar entusiasmo a un valiente, que se puede inspirar a un hombre de genio. Pero por mucha dama cuyo honor deseara acrecentar que tuviese en cobarde, no vamos a conseguir que se convierta en valiente. Y mucho menos, porque cobardes en valientes he visto convertirse, estúpidos en genios jamás. Pues dediquemos entonces a los hombres que teniendo miedo lo superan por acrecentar el honor de su dama. El hombre que teniendo miedo alcanza a superarlo se llama valiente. Al pobre tipo ese, Alejandro, que peleó como 8 o 10 veces y perdió siempre. Perdió siempre. Pobre Era desgraciado. valiente. Iba a cobrar. Claro, iba a cobrar. Ya la quinta vez sabía que lo iban a fajar. Sí, claro. Porque miren, los resultados. Vos perdés 5 partidos. Y por ahí el sexto es uno que ya le ganó a uno que también te ganó a vos. Sí. Así que imaginás. 10-1 abajo. Claro, aparte que venís medio pachucho, medio golpeado. Hay que ser perseverantes y no importa. Pero ese caballero creo que es el que más acrecentó el honor de la mena. Decir que al final se cansó y le tiró un zapato. Sí, mostró la hilacha. Se cansó, pero se debe haber cansado porque habrá supuesto que las prendas que le daba la mina, que según los caballeros daban suerte, en realidad le contagiaban una inexpugnable llomería. Si no, no me des más nada. No me des más nada porque me degüellan, le dijo el tipo y le tiró un zapato y se Toma, ahora te doy algo yo. al del zapato también se lo dedicamos. Y a todos aquellos que son capaces de hacer algo por una mina, desde comprar un alfajor hasta cruzar la calle sin mirar. Bueno, digo yo porque esas son las 2 hazañas que tengo como las máximas posibles en mi vida. Algún día lo haré. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta charlita? Hay un tanguito, una milonguita que toca Horacio Salgán, cuyo nombre describe, en cierto modo, el trágico final de algunos duelos. No sé, describe el final de algunos duelos. Bien. Se llama La Clavada. No sé si es un final trágico o un final feliz. Decida el oyente la sección que más le conviniere. Adelante, don Horacio Salgán.